Buenas, ingeniera. Nuestro tema de proyecto investigativo a tratar es Ley de Stefan Boltzmann, cuerpos negros y cuerpos grises. Nuestro grupo es el número 2 y las integrantes del grupo son Bermúdez Almendares Nicole, Canales Borbo Roxana, Freire Yagual Ginger, Jiménez Inca Nicole, Lara Lady y Orral Entrego Marcela. Los objetivos a tratar son los siguientes. Mi nombre es Roxana Canales. Ya, el objetivo principal es aprender lo más relevante e importante de la ley de Stefan Boltzmann y los cuerpos negros y grises. Y los objetivos específicos que se desea alcanzar de este proyecto es analizar las diferencias entre cuerpos grises y cuerpos negros, utilizar las propiedades de los cuerpos geométricos para resolver problemas contextualizados y, por último, introducir teóricamente el concepto de la radiación térmica por medio de la ley de Stefan Boltzmann. Gracias. Buenas, mi nombre es Marcela Orrala y voy a hablar sobre la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann es la energía que es emitida por unidad de área y por la unidad de tiempo realizado por un cuerpo es netamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Relacionando estas dos variables, determinando así la distribución de Planck para todas las longitudes de onda, dando como resultado la ley de Boltzmann. Esta ley es validada para cualquier otro cuerpo gris, donde su coeficiente de absorción en la superficie sea independiente de la longitud de onda. Se puede expresar mediante la siguiente ecuación, donde tenemos sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, es una constante física fundamental, la cual es igual a 5.6697 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por Kelvin a la cuarta. Podemos decir de que esta constante es denominada así al llevar el nombre de Joseph Stefan, quien fue que descubrió la ley experimental en los años 1879, y también por el físico Ludwig Boltzmann, quien lo derivó teóricamente. Tenemos también la temperatura denominada temperatura absoluta de la superficie y la emisividad, que es una propiedad radioactiva de la superficie, lo cual tiene un valor de 1, lo cual relaciona la radiación que se emite por la superficie real con la relación que se emite por el cuerpo negro a una temperatura igual. Por otro lado, depende del material de aquella superficie y el acabado de su longitud de onda y la temperatura de la misma. Por ende, esta ley es fundamental por su análisis, lo cual deduce que el flujo de radiación es directamente proporcional a la temperatura absoluta, donde es elevada a la cuarta potencia. Por ejemplo, en el caso del Sol, un cuerpo negro con temperatura de 6.250 grados Kelvin va a emitir 86.106 watts sobre metros al cuadrado. Y la temperatura de ambiente es de 3.000 grados Kelvin, lo cual va a emitir una energía de 460 watts sobre metros cúbicos. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de aplicación en donde vamos a calcular la energía emitida por segundo en forma de radiación térmica por un cuerpo negro a 1 metro a 300 Kelvin, y repetir este cálculo si la temperatura es de 3.000 Kelvin
en donde vamos a comparar los valores. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que tenemos que calcular la potencia en forma de radiación de este cuerpo negro. Entonces, vamos a tener lo que es la fórmula de potencia es igual al sigma por la emisividad por el área por la temperatura 1. Entonces, realizamos el cálculo a la temperatura de 300 Kelvin, donde tenemos la constante, la emisividad 1, el área nos está diciendo el ejercicio que es a 1 metro cuadrado, y los 300 Kelvin elevado a la cuarta potencia. Entonces nos da una potencia de 460 watts. Después tenemos la potencia de radiación térmica a la segunda temperatura de 3000 Kelvin. Entonces, comparando donde vamos a reemplazar valores, el valor de sigma, el valor de la emisividad y la temperatura, pero aquí cambia a la temperatura de 3000 Kelvin a la cuarta. Nos da una potencia a la segunda temperatura de 4.600.000 watts. Entonces, podemos comparar los valores que a mayor temperatura, mayor va a ser su potencia. Gracias. Ginger Freddy, yo voy a hablar sobre los cuerpos negros. ¿Qué es un cuerpo negro? Su definición general es que es un objeto capaz de absorber toda la radiación emitida dentro del espectro electromagnético que incita sobre él a través de un agujero de salida, el cual era anteriormente un agujero de entrada. En la actualidad, estos aparatos son fabricados y distribuidos por empresas que se especializan en la calibración de sensores ópticos, ya que por la radiación que emite el cuerpo negro son conocidos con una altísima precisión. Pero un cuerpo negro al fin y al cabo no deja de ser más que cualquier otra cosa que emita radiación al ser calentado. Un ejemplo de este podría ser el de una bombilla o el del sol, los cuales de hecho son cuerpos negros. Voy a hablar sobre la hipótesis de Planck, la cual dice que la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro con la temperatura T viene dada por la ley de Planck, la que vemos a continuación es la fórmula que dice que la I, que es la radiación espectral o la cantidad de energía por unidad de superficie, por la velocidad por la temperatura, la cual la temperatura es la temperatura del cuerpo negro, va a ser igual a 2 por la constante de Planck por la frecuencia al cubo sobre la velocidad de la luz al cuadrado por 1 sobre Euler elevado a la constante de Planck por la frecuencia sobre la constante de Boltzmann por la temperatura del cuerpo negro, menos 1, en la cual la constante de Planck va a ser igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. La constante de Boltzmann va a ser 1.380 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, la cual transformada me va a dar 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por Kelvin a la cuarta. La constante de luz va a ser igual a 3.10 a la octava metros sobre segundos. Y por último, la base logarithmática, que va a ser 2.718281. A continuación, el ejercicio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lady Lara y yo les voy a explicar un ejercicio sobre los cuerpos negros. Dos planos paralelos cuyas superficies se aproximan bastante a las temperaturas de un cuerpo negro son mantenidas a 1100 grados centígrados y 425 grados centígrados respectivamente. Calcular la transferencia de calor por radiación entre los planos por unidad de área de la superficie. Primero procedemos a plantear nuestra ecuación de transferencia de calor por radiación para los cuerpos negros, que es H igual al delta, que viene a ser la constante, por la emisibilidad, el área y la temperatura elevada a la cuarta. Aclarando que la temperatura que se debe utilizar aquí debe estar en grados Kelvin. La emisibilidad en cuerpos negros va a ser igual a 1.
El delta, la constante, tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros al cuadrado, Kelvin a la menos 4. Procedemos a pasar nuestras temperaturas de nuestra placa 1 y 2, que están en grados centígrados, a grados Kelvin. De 1100 grados centígrados a 1373,15 grados Kelvin. De 425 grados centígrados a 698,15 Kelvin. Vamos a tener dos H de transferencias de calor por radiación para la placa 1 y para la placa 2. Como nos pide calcular la transferencia de calor por radiación en neto, va a ser H neto igual a H1 menos H2. Por la unidad de área nos pide, entonces el H1 va a estar sobre el área. Igual, reemplazamos en nuestra ecuación principal, que es el delta, la constante, 5,67 por 10 elevado a la menos 8 watts sobre metros al cuadrado, Kelvin menos a la 4, por la emisibilidad, que es 1, y por nuestra primera temperatura de la placa, que es 1373,15 Kelvin elevados a la cuarta. Eliminamos la K de aquí y nuestra K, que es a la menos 4, y nos quedaría una unidad de watts sobre metros al cuadrado. Al resolver esta operación de aquí nos va a quedar 201.583,5 watts sobre metros al cuadrado. Para dejarla en una cantidad más pequeña, en kilowatts, la dividimos para 1000, que nos queda 201,58 kilowatts sobre metros al cuadrado. Procedemos a utilizar de nuevo para encontrar nuestra H2 de la placa 2. Reemplazamos el delta 5,67 por 10 elevado a la menos 8 watts sobre metros al cuadrado, Kelvin a la menos 4 por la emisibilidad de 1 y por nuestra temperatura en la placa 2, 698,15 Kelvin elevados a la cuarta. Eliminamos y nos queda la cantidad de 13.470,32 watts sobre metros al cuadrado. Dándolos para kilowatts, lo dividimos para 1000, que nos da una cantidad de 13,47 kilowatts sobre metros al cuadrado. El H neto, H1 menos H2 sobre la unidad de área, que es lo que nos preguntan. H neto igual a 201,58 menos 13,47 kilowatts sobre metros al cuadrado. El H neto igual a 188,11 kilowatts sobre metros al cuadrado. Este sería el resultado que nos está pidiendo la transferencia de calor por radiación en cuerpos negros por unidad de área. Mi nombre es Nicole Jiménez y voy a hablarles sobre el cuerpo gris. Se llama cuerpo gris a un tipo especial de superficie no negra en el que el poder emisivo monocromático es independiente de la longitud de onda de la radiación emitida. Se denomina superficie gris cuando una superficie conserva constantes sus propiedades cromáticas en todo el espectro. Esta definición de cuerpo gris no elimina la posibilidad de que el poder emisivo dependa de la temperatura de la superficie emisora. Las características de superficie gris la poseen en grado bastante elevado ciertos materiales. También se refiere a un cuerpo gris como aquel que refleja la mitad de la luz que le llega, mitad de la radiación es reflejada y la otra mitad es absorbida. Bueno, la emisividad. La emisividad de una superficie depende de factores como la temperatura, el acabado, el ángulo de emisión y la longitud de onda de la radiación. Una suposición usada comúnmente en ingeniería asume que la emisividad espectral de superficie y la absortividad no dependen de la longitud de onda, siendo por lo tanto ambos constantes. Esta regla se conoce como la suposición del cuerpo gris, aunque es común para examinar la emisividad de un material, tal como la emisividad de la plata altamente pulida. También la emisividad de un material depende por lo general de su espesor. La ley de Kirchhoff de la radiación térmica para un cuerpo gris. Esta ley establece que si un cuerpo o superficie está en equilibrio termodinámico con su entorno,
su emisividad es igual a su absorbancia. Y la manera que este objeto, que no es capaz de absorber toda la radiación incidente, también emite menos energía que un cuerpo negro ideal. La aproximación del cuerpo gris es útil para analizar la emisión cuando los valores dominantes de la emisividad espectral se encuentran en la región del espectro, como estamos viendo en la imagen de aquí. Cuando en una región del espectro la emisividad espectral es alta, la aproximación del cuerpo gris suele ser una aproximación razonable en dicha región. Aquí tenemos los distintos cuerpos, el cuerpo transparente, el cuerpo gris que es parcialmente opaco, y el cuerpo negro que es totalmente opaco. El flujo de calor viene dado por la siguiente ecuación, que es igual al flujo de calor por radiación, igual a la emisividad, y por la constante de Stefan Boltzmann, que vimos anteriormente en un principio, el área y la temperatura. Mi nombre es Nicole Bermúdez y yo les voy a hablar sobre los ejercicios de aplicación para cuerpos grises. Ya tenemos este ejercicio como ejemplo que dice: un tubo horizontal pequeño y oxidado con diámetro externo de 0.0254 metros y longitud igual a 0.61 metros tiene una temperatura superficial de 588 Kelvin y está encerrado en un horno con paredes de ladrillo refractario a temperatura de 1800 Kelvin. La emisividad del tubo metálico es 0.60 a 1088 Kelvin y 0.46 a 588. Calcule la transferencia de calor al tubo por radiación. Ya, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos, que en todo caso tenemos diámetro, tenemos el diámetro, tenemos la longitud, tenemos la temperatura 1, la temperatura 2, la emisividad, que se representa con esta letra de aquí, y tenemos el delta, que es toda una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, la cual dice 5.67 por 10 a la menos 8. Ya. Como siguiente, para proceder con el... Ya, aquí tenemos para poder proceder con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el área, que en todo caso sería área por pi por el diámetro por la longitud. Pi, como sabemos, vale 3.1516. El diámetro que nos daba el ejercicio por la longitud, que era 0.62, nos da un total de 0.04867 metros cuadrados. Ya, de ahí lo que se va a hacer es reemplazar en la ecuación original, que nos da que es una ecuación ya planteada, que es el calor de radiación por la emisividad, el delta, el área y la temperatura 1 y la temperatura 2 elevada a la cuarta. Entonces lo que hacemos es reemplazar valores, el valor de emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, el área, y lo que tenemos aquí que son las temperaturas en grados Kelvin, por supuesto. Y eso nos da un valor de calor de radiación, ya nos da menos 2122.197 vatios. Gracias. Buenas, soy Roxana Canales y voy a hablar sobre el análisis y discusión de nuestro trabajo de investigación, la ley de Stefan Boltzmann y los cuerpos negros y grises. Bueno, en la ley de Stefan Boltzmann se entiende por la
se entiende porque es la energía que se emite por la unidad de área con la unidad de tiempo, la cual es realizada por un cuerpo negro, lo cual es proporcional a su cuarta potencia de la temperatura absoluta, por lo que es válida para cualquier otro cuerpo gris, donde consta de la constante física fundamental como también la temperatura absoluta de la superficie y por último por la propiedad radiactiva de la superficie denominada emisividad, donde esta tiene rasgos de valores en una relación entre la radiación que es emitida por la superficie real con la que emite el cuerpo negro a su misma temperatura. Por lo consiguiente, tenemos ahora los cuerpos negros. El objetivo de los cuerpos negros es que tiene la capacidad de poder absorber la radiación electromagnética que afecta desde el exterior del cuerpo negro. Esta va a ser absorbida como también toda la energía que se encuentra en su interior, tanto exterior como interior, va a ser emitida también. Podemos entender de que no se encuentra en la naturaleza un cuerpo negro, sin embargo, este puede ser sustituido por una cavidad con una pequeña abertura. Por medio de esta la energía va a ser absorbida a hacer el cuerpo negro el afectado por las distintas paredes múltiples. A pesar de esto, una pequeña parte va a ser reflejada a través de esa abertura. La temperatura es constante, eso quiere decir que va a estar en equilibrio térmico para poder emitir la misma cantidad de temperatura, la misma cantidad de radiación que llegue a afectar a este, lo cual va a presentar una radiación en sus relaciones en las diferentes longitudes de onda. Este se va a mostrar como una pequeña curva con pico de intensidad de longitud de onda. Ahora, en el caso de los cuerpos grises, estos tienen el poder de emisión monocromático independiente de su longitud de onda por la radiación emitida por este tipo de superficie no negra. Conserva las constantes sus propiedades cromáticas. A pesar de esto, la posibilidad de que el poder emisivo que genera el cuerpo gris depende de una temperatura de superficie emisora no totalmente descartada. La emisividad del cuerpo gris va a depender mucho de ciertos factores como su longitud de onda de radiación, como también su temperatura de su acabado de ángulo del ángulo de emisión. Ahora también tienen como similitudes que la fórmula de ley de Boltzmann con los cuerpos grises tienen también sus mismas propiedades de emisividad, como también sus mismas constantes. Bueno, y como conclusión de nuestro trabajo de investigación, tenemos que se concluyó que la ley de Stefan Boltzmann proporciona la emitancia total de un cuerpo negro integrada para todas las longitudes de onda. También que la radiación es un término que se aplica genéricamente en toda clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. Y por último, que se pudo obtener diferencias claras sobre los cuerpos negros y grises, ya que el primero, que los cuerpos grises es un objeto capaz de absorber toda la radiación del espectro electromagnético que incide sobre él, mientras que se les llama a los cuerpos grises un tipo esencial de superficie no negra que tiene el poder emisivo monocromático, que quiere decir que es independiente de la longitud de onda de la radiación emitida. Gracias.